Apreciados amigos de Caminos con Historia, soy Miguel Don Gil. Nos encontramos en un episodio muy especial porque tenemos aquí a una persona muy interesante, María José Lorenzo, que ha escrito un libro sobre un icono, un símbolo del Camino de Santiago durante muchos años. Nos referimos a ese icónico personaje conocido por todos como Zapatones. Y vamos a hablar con ella un poco sobre ese libro que acaba de publicar hace unos poquitos meses. ¿Qué tal, María José? Muy bien, encantada de estar contigo. ¿Qué tal Bueno, todo? muy bien. Por fin podemos coincidir en espacio y tiempo y tenía muchas ganas de hablar contigo sobre este libro porque has tocado, yo creo que un tema muy interesante para la gente amante del Camino de Santiago y que bueno, profundizas en su figura, ¿no? Porque Zapatones es un símbolo, como ya decía yo en la entrada, del camino. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este libro? Verás, yo vengo del mundo del periodismo, el periodismo puro de corazón, ¿no? Y, y de pronto pues empecé a escuchar que existía Zapatones, o que había existido, porque había fallecido ya, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención porque de pronto descubrí una persona a la que era conocida por la gente y le tenía muchísimo cariño. Cuando empecé a averiguar su historia, pues su historia era muy triste, porque Zapatones, o sea, Juan Carlos Lema Balsas, tiene una historia muy triste, muy triste. Nacido en plena posguerra, pues tiene una vida muy triste, abandonado por sus padres, muy triste, muy triste. Y llegó un momento que ya su historia no me daba mucho de más, porque realmente todos tenemos una historia, y más o menos triste, más o menos alegre, pero ya su historia no me daba, no me daba más. Con lo cual dije, bueno, él es un peregrino, casi un embajador que está en la Plaza del Obradoiro y vamos a hacer el camino. Y un día se me ocurrió pues cogerle de la mano, literariamente hablando, claro, y nos fuimos desde Santiago, después del Xacobeo 93, es cuando Sí. empieza el camino. Bueno, has tenido ya muchísimas presentaciones y yo creo que el éxito de lectores también es grande, ¿no? Sí, tengo que dar gracias a los lectores que han entendido este personaje. Se nota que le tiene muchísimo cariño. Yo siempre digo que el apoyo que me están dando no es a mí, le están dando apoyo a un libro, pero sobre todo están dando apoyo a un ser muy entrañable como Zapatones, ¿no? Incluso la Xunta de Galicia, que yo tengo que estar pues, muy agradecida, porque de golpe descubrieron que Zapatones, o yo descubrí que Zapatones era un icono para ellos, ¿no? Sin darme cuenta y sin saberlo. Zapatones fue un personaje muy importante en el Xacobeo 93. El año anterior, en el 92, en España se había celebrado las Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla. Y don Víctor Manuel Portomeñe es el que se encargó de convencer a don Manuel Fraga, el presidente de la comunidad autónoma en aquel momento, de la Xunta, para que hicieran un Xacobeo glorioso e histórico. Y lo consiguieron. Y Zapatones lo vivió intensamente. Zapatones se codeó con la flor y nata de que llegaba a Santiago, ¿no? Reyes, plebeyos y con Julio Iglesias, que es muy anecdótico, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy ¿Sabes curioso. lo que hago? Yo lo que he hecho ha sido mezclar un poco la realidad con la ficción. Y al final lo que he conseguido, de verdad, yo me siento muy contenta, porque yo vengo, como te decía, del mundo de la prensa del corazón, y de golpe me he encontrado con que creo que he hecho una novela interesante, muy interesante, de verdad, ¿eh? Me siento muy orgullosa porque, bueno, yo tengo detrás algunos títulos como Cristina, la historia de una traición, que está basado en la biografía de la infanta Cristina, o Leticia la plebeya, que está basada en la historia de nuestra reina, o Sofía, la reina de la triste sonrisa, que es Cierto. evidentemente dedicado a doña Sofía, y Elena, ¿no? La infanta que pudo reinar. Entonces me encuentro con que Zapatones tiene una historia que puede venir del mundo plebeyo, como yo, como tú y como todo el mundo, que nadie se dé por aludido ni molesto, pero que al final todo sí, es que la palabra plebeya es como que se interpreta mal y en mi boca parece que quiero herir a alguien y Dios me libre, ¿no? Yo soy plebeya y me he encontrado con un Zapatones tan plebeyo como yo, que tiene una historia
pues una historia que podría ser, si hubiese nacido hijo de rey, pues hubiese sido una historia de príncipe, ¿no? Y no fue así, pues tenemos una historia parecida todos y ya está. La verdad es que él, bueno, fallece, si no me equivoco, en el año 2015, no hace mucho, pero bueno, ya han pasado unos añitos. Y todo el mundo, todos los peregrinos se querían fotografiar con él, siempre estaba por las inmediaciones de la Plaza del Obradoiro. Y leí por internet, que eso no sé si será verdad o no, no sé si tú tienes noticia, que una de las últimas capas que llevó se la había regalado el rey porque que vio que en uno de sus últimos viajes la capa que tenía estaba bastante raída y estaba un poco fea y le envió una capa. Eso lo leí en algún medio de comunicación. No sé si es cierto o no, pero lo he leído hace pocos días. Yo creo que la última capa que él tuvo fue de la asociación, ay, me van a matar porque no recuerdo ahora, pero es una asociación que está en Camariñas. Camarines. Camariñas es el sitio donde él nació y la asociación, Dios mío, me van a matar. Hay una asociación que le hicieron la capa, le hicieron una Ah, capa de lino para que en el verano no tuviese mucho calor y después le prometieron una de lana, ¿no? Para que soportase los inviernos. Esta anécdota que tú conoces es cierto que existió, pero esto ocurrió en Santiago, cuando Pilar del Castillo, no sé de qué año estoy hablando, Pilar del Castillo era la ministra de Cultura y acompañada de los reyes. Don Juan Carlos sí le dijo, esa capa está muy mal, encárgate de comprarle una, que lógicamente bueno, la ajá. ministra compró esa capa y se la regaló. En el Hostal de los Reyes Católicos le hizo entrega de esa capa. Él se codeaba con don Juan Carlos, conoció también a Felipe y a Leticia, siendo príncipes, creo recordar. Y el caso es que su historia es una historia agridulce, ¿no? Porque después también de codearse con tanta gente y ser tan querido, luego en sus últimos meses o años de vida acaba un poco mal, ¿no? Cuéntanos un poco. No, a pesar de que era un hombre que vivía como una historia muy bonita, se codeaba con la gente, Julio le saludaba desde el escenario, pero al final él estaba solo, se encontraba con su soledad, con su precariedad a nivel de economía, porque no tenía casa, vivía alquilado. No era una persona afortunada, no, no. Fue un pobre desgraciado, pero que tenía carisma, que conocía el Camino de Santiago, la historia del Xacobeo. Yo, de hecho, me sorprendió porque, claro, yo leía y él fabulaba mucho sobre su vida. Y de golpe, cuando hablaba de por qué yo hice el camino, él aseguraba que había hecho el camino 29 veces, ¿no? Sí. Supongo que 29 caminos distintos. Y tuve la gran suerte de conocer en la presentación que hicimos en Ponte do Porto, que es donde él nació, de conocer a su hermano. Él tiene un hermano vivo. Y su hermano tuvo la gentileza de llevarme todas las compostelas. Entonces estaban selladas, con lo cual Zapatones no mintió, hizo el camino, ¿sabes? Bueno, yo lo que trato es de recoger un poquito, me he puesto en su pellejo para recoger un poco las experiencias del camino, el camino tiene misterio, el camino tiene cultura, el camino tiene gastronomía, el camino tiene fe. Yo te digo que incluso escribiéndolo o fíjate, yo me he encontrado con que renuevas un poco tu fe, acabas creyendo, hay algo más. Y en el camino yo creo que encuentras cosas muy misteriosas, muy, muy de creer, muy de creer. Y ya una curiosidad, tú como escritora, ¿cuánto tiempo te llevó la redacción del libro? A ver, yo calculo que empleé 2 años, 2 años Dos pero a años. tope. Sí, a tope en el sentido de yo tuve que buscar muchísima documentación, porque yo confieso para aquellos eruditos del camino que yo no estoy intentando ocupar un lugar, yo les respeto a ellos porque yo lo que hago es contar la historia de Zapatones a través del Camino de Santiago con sus emociones, pero no Ujú. trato de mostrar que soy doctora, no lo soy. Soy una simple contadora de cosas y se me ha ocurrido contar la historia de Zapatones.
Y creo que al final he hecho una historia muy bonita, me emociona mucho, porque hay gente que me dice, me he enamorado de Zapatones. Y entonces, caray, ¿sabes? Ese villano, entre comillas, yo lo convertí, si quieres, un poco en héroe. Entonces, me siento muy orgullosa. Yo creo que además él debe estar muy contento. Yo siempre digo que arriba debe estar riéndose y diciendo, caray, ¿qué ha pasado con mi vida, no? Un pobrecito diablo que era yo y de golpe me he convertido en alguien importante. Aunque era bastante importante, porque yo te cuento, en la Junta, viendo que él era un hombre que tenía mucha repercusión, pues de alguna manera pues lo llevaron incluso a un Fitur, ¿no? Y lo Sí, vistieron sí. con una capa y bueno, fue como un poco el emblema de ese Fitur, ¿no? Y, o sea, que lo tuvieron en cuenta bastante, pero no lo cuidaron. Yo es algo que siempre le reprocho un poco a los políticos. Lo utilizaron, pero no lo habéis cuidado. Entonces ahora vamos a través de él, por lo menos, a demostrar que existe el camino, que el camino es una maravilla y que de verdad yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer. Eso Y era voy una a... cosa que te iba a preguntar, que si tú lo habías hecho. ¿Lo vas a hacer por No, primera vez ahora? sí, todavía no tengo tiempo, pero lo haré. Yo creo que de aquí al 27, que es el año santo, yo creo que puede ser una buena época en el 27. Tengo otras cosas por ahí, ¿sabes? Ahora estoy presentando otro libro nuevo y mi vida es un poco una locura, es un poco una locura, pero yo quiero hacer el camino, quiero hacer el camino. Y además, fíjate, te cuento, en la presentación que hicimos en Madrid, que fue un éxito, pero un Ujú. éxito, en la que estuvo Fernando Romay, mi amigo Israel García Juez, me olvidaré de gente, Rupert, Ujú. mmm, gente, Pilar Cernuda, la gran Pilar Cernuda estuvo allí. Eh, ese día a mí me propusieron que lidere un poco la causa para que Zapatones tenga un monumento en Santiago. Y tengo que dedicarle tiempo a eso. Tengo que dedicarle tiempo porque sí me apetece muchísimo. Y sí es gracias a que yo escribo su historia para que quieran hacer un monumento. Bendito sea Dios, porque hay que reconocerle que Zapatones hizo mucho por Santiago, pero muchísimo. Y me encanta que la Junta se lo reconozca, claro. Tiene que ser la Junta y tiene que ser pues, la alcaldesa, porque eso ya es una cuestión municipal. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que es posible, porque ahora sí que hay una moda. Antes solo se hacían estatuas de grandes figuras de la literatura, de la historia, de lo que fuese. Pero ahora hay una tendencia, lo sé, bueno, en el caso concreto mío de Asturias, que como hay personajes que han sido personajes que han calado personajes populares, que han calado en la gente, en los corazones, y se les están haciendo estatuas, pequeños monumentos. Yo creo que eso es posible. Sería bonito tener en el Obradoiro, por ejemplo, una estatua de No, Zapatones. en el Obradoiro no, porque es zona monumental y Bueno, no lo permitiría patrimonio. Pero hay otros puntos que sí. y una pregunta, dado el éxito que ha tenido, hombre, tú tienes muchos proyectos en mente, estás escribiendo creo que ahora un libro de La Pantoja, una biografía que va a salir, ¿no? O ya está Sí, escrita, ya está escrita la y está biografía de la escrita. Pampa, no autorizada, No que es muy autorizada, importante. lógicamente. Yo espero que lo lea, que se sorprenda y que sea para bien y no se enfade mucho y esas cosas. A mediados del mes que viene, si Dios quiere, pues está en los kioscos, en las librerías. Y bueno, y ahora ya el que quiera hacer preventa la puede hacer en literatura abierta, porque yo he tenido la gran suerte de encontrarme un editor maravilloso, Gonzalo Sáenz, porque no creas que a pesar de que la gente piensa que yo soy una gran escritora, no gran, sino una escritora conocida, popular, reconocida, a mí no me abrieron las puertas las editoriales, cuesta mucho, ¿eh? Y tuve que encontrarme pues con alguien que creyó en este proyecto y está muy contento y yo estoy muy contenta con él, porque creo que sin él Zapatones no hubiese caminado, ¿sabes? Y gracias a él y a Literatura Abierta, pues Zapatones lo puedes encontrar en todas las librerías. Y si no lo encuentras, a las 24 horas lo tienes, ¿sabes? ¿Y para cuándo una segunda edición? ¿Crees que eso se va a dar pronto? ¿De Zapatones? Sí, sí, yo creo que están ya trabajando en ello, creo que están trabajando en ello, porque la primera además fue de una forma muy atropellada, pues es que el libro realmente está, creo que desde el 1 de julio, es decir, es que está recién sacado, todavía huele la tinta, ¿no? Entonces,
Bueno, las ventas siguen muy bien, a un ritmo muy satisfactorio y yo creo que sí, que habrá una segunda edición. Pero lo más importante es que yo pretendo en el 27 Año Santo tener otro libro sobre zapatones, Ajá. en el que estoy trabajando cuando me dejan un poquitito de tiempo, ¿no? Y creo que voy a sorprender nuevamente, sí, voy a sorprender. Pues Pero mira, mientras era, tanto, vamos a leer a la Pantoja, que también es muy interesante saber cómo es la historia de la Pantoja desde mi prisma y desde mi objetividad, sin ningún tipo de amistad. Yo no soy amiga, yo simplemente soy periodista y reflejo pues, su historia ahí tal como creo que hay que contarla, basándome en la realidad, ¿no? bueno, pues espero que también sea un éxito ese libro. Pero mira, Sí. esto es, no sé si es primicia lo que nos has dicho. Esa continuación de Zapatones o ese segundo libro de Zapatones, ¿lo habías contado por ahí? ¿O es la primera vez que lo cuentas? No, es la primera vez, pero es que me pasan cosas con zapatones increíble. Es posible que haya una serie, es Ah, posible que también. haya una película, es posible que sea como la segunda parte del camino. Es que con Zapatones están pasando cosas mágicas. Lo que ocurre es que están ocurriendo así muy, y valga la redundancia de ocurre. Están pasando las cosas muy rápidas, ¿sabes? Es decir, Sí. pues de pronto hablan, pues hay que hacer una serie, oye, pues de pronto, ¿y por qué no hacemos una película? Y sí hay productores Claro. importantes que sí están interesados en ver esta historia. Sí hay detrás de ese monumento que te contaba que quieren hacerle, sí hay una orden, a orden de Vieira, que creo que es muy, bueno, creo no, es una orden muy importante, que reúne un poco la diáspora de todos los gallegos que andamos por el mundo y que al final, pues bueno, confluimos en un lugar, ¿no? Y en este caso yo creo que Zapatones va a unir muchísimo más a los gallegos, porque todos los gallegos llevamos un zapatones dentro, seguro, seguro. Por lo menos los de esa época, ¿no? Bueno, igual ese año 2027 es una fecha en la que surgen todas estas cosas. La serie, la película. Bueno, sería buena idea estrenar una película en el año 2027, ¿no? Sería una muy buena Simbólico. coincidencia pues con el Año Santo y bueno, pues podría ser, ¿por qué no? O sea, yo lo dejo todo en manos de Dios, porque yo desde que he conocido a Zapatones me he vuelto más creyente y todo lo dejo en manos de Dios. Dios va a decir qué va a pasar con todo esto. Sí sé que están pasando cosas mágicas, yo me siento muy querida, de verdad, porque a través de Zapatones, el cariño de Zapatones lo estoy recibiendo yo. Y yo tengo que darle muchísimas gracias al público que lee Zapatones. Me encanta cada crítica que me hacen porque fíjate, es increíble. Yo te decía que yo no soy doctora en el Camino de Santiago, en ninguno de ellos. Y sin embargo, la mayoría de la gente me felicita porque vaya trabajo que has hecho, qué gran documentación, ¿sabes? Y de pronto digo, Sí. bueno, pues a lo mejor hice un trabajo bien hecho, ¿no? Y me siento satisfecha. Sobre todo me siento satisfecha porque la gente vive zapatones, se emociona con la historia de amor que vive, se emociona con su manera de ser, se emociona porque él sufre, él padece un reencuentro espiritual y consigue perdonar incluso a su madre después de haberla abandonado. Y todo eso lo transmite. A mí que la gente llore, se emocione con este libro, me pone los pelos de punta, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que ya has dejado a la gente con ganas, los que nos estén viendo de esa segunda parte o qué Pero vas a primero hay que hacer en leer breve. esta. Primero hay que leer esta, para Sí. esperar con ansia la segunda, porque queda mucho tiempo. En 2 años, fíjate, queda mucho tiempo. Pues yo te agradezco el tiempo que me has dedicado y nada, cuando salga ese siguiente libro, espero volver a contactar contigo y hacerte una breve entrevista. De verdad. Pues, pues nada, yo creo que vamos a seguir en comunicación por otros proyectos y nada, te deseo lo mejor también con este libro de la Pantoja. ¿Cuándo sale? ¿Ya tiene fecha de salida? Sí, sí, a mediados del mes que viene, A mediados del mes que viene. diciembre, o sea, a mediados ya, dentro de 2 semanas, ya se puede encontrar en las librerías. Se va a vender también en México, igual que Zapatones, ¿eh? Zapatones se está vendiendo. A mí me llegan ya fotos de gente Ah, de sí. Miami. Sí, sí, Ah, Miami, Pensilvania, Chile.
Entonces con Isabel Pantoja, pues que es mucho más popular, digamos, en los países de Latinoamérica, donde la adoran, porque es verdad, en España a lo mejor no la valoran tanto o le dan su justo precio, no lo sé. Sí, Pero sí. en Latinoamérica Isabel Pantoja es pues una Julio Iglesias, ¿eh? A lo mejor no sabemos valorar en España lo que tenemos, ¿no? O sí, Bueno, yo qué sé. eso a veces pasa, sí. Pues nada, María José, ha sido un placer estar contigo y nada, pues estamos en comunicación y a todos los que nos ven, pues como siempre, nos veremos en otro episodio, en otros caminos, con otra historia, pero siempre vinculados a la literatura, la cultura relacionada con el Camino de Santiago y otras rutas de peregrinación. Así que sin más, me despido de todos vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Me tienes aquí siempre. Gracias.